Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Bueno, pues como tú sabes, en este programa hablamos de cuestiones culturales, cosas de literatura, de historia, de filosofía, de ciencia, la educación, etc. Y el día de hoy quiero comentarte sobre un tema que lo voy a ver en dos sentidos. Por un lado, la parte etimológica y por otro lado, pues un libro que tiene que ver con esto de lo que te voy a hablar. El tema es la edad avanzada, como algunos le llaman, ¿no? La vejez, cuando alguien ya está grande de edad, digamos. Y para ello voy a mostrarte primeramente la portada de un libro que la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro me hizo el favor de publicar recientemente. Exactamente el mes pasado se hizo la presentación en la vieja estación del tren. Ese libro se llama Los Años. Por cierto, agradezco infinitamente a la maestra Margarita Ladrón de Guevara Jeresman y al poeta César Báez, que son los que estuvieron a cargo, en especial Margarita, de la edición de este libro, que es parte de una colección de libros, no es el único. Es la colección Andadores Poesía y se llama, estos libros le llaman Letra Capital, ¿no? Es de la editorial Letra Capital, que pertenece a la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Muy bien, pues antes de hablar de Los Años y de leerte 3, 4 poemas, son muy chiquitos, mencionarte primeramente qué significa anciano, porque hablo ahí de los viejos, de la gente grande de edad. Yo soy ya mayor de edad, como dicen, ya tengo más de 60 años, entonces yo soy de la tercera edad. ¿Qué significa anciano? Fíjate que la palabra anciano, fíjate, hago una pausa, anciano, porque viene precisamente de dos partes, de antianus, que significa antes de los años, o sea, que viene desde hace mucho tiempo, que trae años desde antes, por eso se llama anciano, antianus, anciano, es decir, una persona que tiene años desde hace mucho tiempo. Nada más que aquí hay que notar que el nombre refiere solamente la cantidad de años. Es algo parecido como cuando decimos que alguien es viejo. Fíjate, cuando alguien es viejo, la palabra viejo viene del latín, igual que anciano, antianus o ancianus, se pronuncia ancianus, se escribe antianus con T, antianus. Bueno, pues la palabra viejo y la otra son de origen latino. Pero viejo, fíjate que viene de vetus, y vetus viene vetusto, etc. Es también que ya tiene muchos años. ¿Cuál es la diferencia? Si fuéramos estrictos en el significado, que cuando digo antianus, anciano, es que tiene años atrás. O sea, tiene un pasado, una historia. Porque los años, ¿te acuerdas que la palabra año viene del protoindoeuropeo que dice hiet, se dice hiet, y que significa ir, caminar, avanzar, eso es años. Entonces, cuando digo que alguien es anciano, tiene años atrás, ha recorrido un camino largo, tiene experiencias. En cambio, viejo es simplemente algo que ya tiene mucho tiempo. Por eso fíjate que yo puedo decir que un ropero es viejo, una mesa es vieja, un carro es viejo, pero yo no puedo decir un carro es anciano, una mesa es anciana, un ropero es anciano. Cuando digo anciano, lo refiero exclusivamente a un ser humano, porque tiene años atrás, experiencia, digamos. En cambio, viejo, pues simplemente porque ya pasó mucho tiempo y ahí está. Entonces, fíjate la diferencia. Ahora,
Tenemos otra que es senil. ¿Te has fijado que muchas veces a las personas ya grandes de edad nos dicen, bueno, yo ya soy de más de 60, pero hay unos que tienen más, 70, 80, 90, 100 o más inclusive, y dicen, es que ya está senil. ¿Qué significa la palabra senil? Bueno, también viene del latín senilis, y la palabra senilis significa también que ha pasado mucho tiempo, es decir, que tiene muchos años. Pero aquí hay una cosa que llama la atención. De esta misma palabra senilis, de ahí viene o se deriva otra palabra que es senator, con S, senator. ¿Te suena? Claro, porque senator, de ahí viene senador, con S. Los senadores, Cámara de Senadores, que te acuerdas que en nuestro país tenemos, el poder se divide en tres grandes ramas o tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el poder ejecutivo está el presidente o la presidente, está el legislativo, que serían senadores y diputados, y luego el judicial, toda la parte que tiene que ver con la policía y estas cosas. Muy bien, pues en la parte del legislativo, fíjate que hay unos que son los senadores, con S. ¿Por qué son senadores con S? Porque viene de senil, senilis, senator. ¿Y qué es eso? Una persona que porque tiene muchos años ha acumulado experiencia, sabiduría. En otras palabras, es sabio. Por eso se supone que todos los senadores tendrían que actuar de manera sabia. ¿Por qué? Porque tienen una edad que los distingue, digamos, de los que tienen pocos años, poca experiencia. De tal suerte que sus razonamientos, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones serán con mayor, digamos, criterio, o un criterio más profundo, más certero, más veraz, etc. Bueno, pues eso es senil. Entonces llevamos cuando es anciano, ancianus, o sea, el que tiene muchos años atrás; cuando es viejo, vetus, simplemente que ya tiene muchos años que pasó; senil, ya dijimos que senil, bueno, pues senil tiene que ver con esta cuestión, como te digo, de sí, que tiene muchos años, pero repito que es sabio. Hay una sabiduría. Ahora, fíjate que muchas personas dicen, ya está chocheando. ¿Has oído hablar o has escuchado este término? Dicen, es que esa persona está chocheando. ¿Por qué dicen así? Bueno, quizá no lo sepan, pero te voy a platicar de dónde viene la palabra chochear. La palabra chochear es un verbo, si te fijas termina en ar, lo convierten en un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los que no están conjugados, o sea que terminan en ar, ir. Entonces chochear es un verbo. Chocheando, fíjate que terminan ando, que es un gerundio. Los que terminan en ando, yendo, yendo, son gerundios. Bueno, entonces dícese de la persona que chochea. Bueno, pero ¿y por qué? Porque el término refiere al sonido que hacen los bebés o los niños de brazos pequeñitos cuando son amamantados por su mamá. Es decir, cuando maman los pequeñitos de las mamas de sus madres, ese sonido, ese ruidito que hacen, se oye como si fuera ch, 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 ch. Y entonces, este ruido, digamos, la gente le empezó a llamar chochear. Y entonces, el bebé es normal que chochee porque está siendo amamantado. Es el ruido que hace al mamar. ¿Y por qué a un viejito se le dice que está chocheando? Porque está perdiendo las facultades mentales, porque ya no se acuerda dónde dejó las cosas, porque muchas veces, desgraciadamente, cuando llegan ya a la etapa de la decrepitud, pierden hasta el control de esfínteres o cosas por el estilo. Ya se enferman de cualquier cosa, se caen y tienen resultados muy graves, etc. Entonces dicen, ya está chocheando, dice cosas que no tienen sentido, etc. ¿Por qué? Porque
metafóricamente hablando, digamos, regresaron a una infancia. Son como niños. Ya no son capaces de cuidarse muchas veces ni ellos mismos y mucho menos cuidar a sus hijos o nietos o bisnietos o incluso tataranietos. Ya no se pueden valer por ellos mismos. Son como bebés, para darme a entender. Por lo tanto, dice, ya empezó a chochear, ya empezó a comportarse como un niño de brazos. Es lo que quiere decir. Claro, muchas veces esto se dice de una manera despectiva. Y aquí quiero subrayar que todos los ancianos, las ancianas, merecen nuestro mayor respeto. Porque como te dije, no son viejos, nada más. Son ancianos. Y con mucho respeto digo el término, porque tienen años atrás. La ancianidad no es algo de lo que hay que avergonzarse, es la suma de años que les ha llevado a tener experiencias. Muchísima experiencia que pueden incluso compartir. Ya trabajaron, ya dieron su vida por sus hijos, por el país, por la sociedad, por su trabajo, por su empresa o donde hayan trabajado. Bueno, pues entonces esto de chochear, digamos, no es siempre, digamos, correcto. Se entiende el término, pero cuando se dice de manera despectiva, es mejor no decirlo. Pero claro, tú decidirás siempre, estimado televidente. Ahora bien, hace un momento, fíjate que dije sobre los años. Cuando a alguien le preguntan qué es la edad, la gente piensa inmediatamente, pues es un año. ¿Qué edad tienes? Pues tengo 70, tengo 60, tengo 85, lo que cada quien tenga. Pero hay un filósofo, José Ortega y Gasset, mediados del siglo XX, español, y este filósofo dice algo que a mí me gusta mucho. Él dice, la edad no es un año, es una zona de años. Fíjate qué hermoso. La edad no es un año, es una zona de años. Es decir, un lugar donde confluyen los años, donde está la suma de años. Y estos años, ahora nos regresamos al significado de año, recuerda en protoindoeuropeo, het, que significa ir, es la suma de los caminos que hemos, o que las personas ya de mucha edad han avanzado, han recorrido. Por eso, y aquí cierro con este término para leerte unos poemas, fíjate que también se les llama, o se nos llama, adultos mayores. ¿Por qué mayores? ¿Qué es eso de mayores? ¿O te has fijado que también nos dicen la tercera edad? Bueno, vamos a empezar. La palabra adulto también viene del latín. Por eso es muy importante, un paréntesis, es muy importante que aprendas otras lenguas, inglés, francés, ruso, chino, mandarín si quieres, árabe, lo que tú quieras, náhuatl, maya. Muy bien, pero qué importante es que conozcamos nuestra propia lengua, nuestro propio idioma. Y para ello pues hay que ir a las raíces, el latín, el griego, el protoindoeuropeo y las palabras que hemos tomado de otros lados. O sea, por ejemplo, anglicismos, galicismos, arabismos, nahuatlismos, etc. Muy bien, volviendo al término. Entonces, la palabra adulto, fíjate que viene del latín adultus. Está muy fácil, adultus. ¿Y qué significa adultus? El que ya llegó a la madurez. ¿Cómo se traduce? El crecido, el maduro, el que ya no va a crecer, ya no va a madurar más, llegó a la plenitud, maduro. Es como una fruta. Fíjate que la fruta, cuando es verde o está verde, pues no te la puedes comer, está verde. Cuando ya está madura, entonces ya llegó a su plenitud, te la puedes comer. Pero si no te la comes, esa fruta se pasa. ¿Te has fijado que se vuelven incluso como pasitas? Se caen, luego ya se pudren ahí en la tierra. ¿Por qué? Porque precisamente ya pasaron la madurez, ya no pueden madurar más. El ser humano es le sucede algo parecido.
Llegamos a una etapa de madurez, pero después en vez de crecer, empezamos a decrecer. Y entonces viene lo que te decía, chochear, ¿no? Empezamos a chochear. Ya las enfermedades, el cansancio, ¿no? Porque ya pasó nuestra vida de joven, de adulto, y ahora estamos en el adulto mayor. Ahora, ¿por qué mayor? Porque sigue siendo maduro, pero es mayor. O sea, es más grande que el adulto que tiene 30, 40 años, que está en su plena fuerza todavía, vitalidad, vigor. Bueno, entonces es el adulto mayor, o así nos llama, adulto mayor. Por otra parte, fíjate que te decía que es tercera edad. ¿Cuál es la primera edad? Lo mismo con las frutas, para que no se te olvide. Tenemos primero la infancia, que alguna vez te comenté que infancia originalmente, bueno, viene del latín, llega al italiano, el italiano pasa al español, que es l'enfant, bueno, tiene ahí una relación con el francés, pero es el que no habla, l'enfant, el que no habla. Y ahora le llamamos infante a todos los pequeñines, pero originalmente es aquel que no habla. Bueno, infant, no habla. In es no, fan es hablar. Entonces, no habla. Repito, viene del latín, llega al italiano, etc. Muy bien. Entonces, esa es la primera infancia, cuando está uno pequeñito. ¿Cuál es la primera edad? ¿Cuál es la segunda edad? Pues cuando es maduro, llegó a la madurez. Entonces sería desde la infancia y toda la juventud, es como la primera etapa. Segunda etapa, digamos, cuando ya es joven, ya es maduro, es una gente muy productiva, laboralmente, por ejemplo. Cuando uno llega a una edad, pues hay que trabajar, ¿no? No va a estar uno viviendo como si fuera un niño chiquito que lo mantengan toda la vida. Hay que trabajar. Bueno, y luego ya después viene la tercera edad, es decir, cuando ya hemos trabajado esos 30, 40 años, o algunos llevamos más de 40 años trabajando, bueno, entonces, yo conozco personas que tienen más de 50 años trabajando, toda su vida han trabajado y han dado muchos frutos a su familia, a su país. No han pasado como desapercibidos por la vida, ¿no? Han dejado frutos. Bueno, pues entonces hay esta tercera etapa, esta etapa que es la tercera edad, y eso se refiere cuando ya estamos. Muy bien, pues todo esto tiene relación con este libro que te decía hace un momento, se llama Los Años. Aquí está, Los Años, y que fue publicado por la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, a la cual pues agradezco infinitamente. Voy a leerte algunos poemas, son muy pequeñitos, unos más que otros, de hecho, y tienen que ver con esto de los años. Acuérdate, no es lo mismo anciano que viejo. En este caso hablo de lo anciano, no de lo viejo. Y dice así: nombre y edad. Me preguntaron mi nombre y edad, y yo les dije que mi nombre es 90 años y mi edad ya no recuerdo. Círculo. A mi tercera edad voy al parque a ver a los ancianos que van al parque. ¿Te has fijado cuántas veces hay personas que van al parque a ver a otras personas, van a pensar, van a meditar? Y el parque se convierte en eso, en un lugar de encuentro, no necesariamente con los demás. Los demás son el medio para encontrarse con uno mismo, un ensimismamiento, pero sin caer en la enajenación, como una introspección, recordar todos estos años en los que hicimos algo, en los que dejamos nuestra huella cuando también fuimos jóvenes y éramos rebeldes quizá, o atrevidos. Bueno, voy a leerte ahora un poema, pero este es más bien de la mujer, o para una mujer ya de años, digamos. Dice así: vientre y voz. Mi vientre se secó,
desde hace muchos años. Con el tiempo se llenó de polvo, poco a poco. Esto sucedió desde antes que naciera, muerta mi voz. Esta voz que aún no termina de acostumbrarse a ser anciana y a no parir más que palabras llenas de ausencia. Este poema se llama Ojo Abierto. El único ojo que me queda lo he dejado abierto, muy abierto, toda la noche, como luna llena. Lo he hecho para ver si veo algún recuerdo, de esos que me sacan alguna que otra lágrima. No importa que después olvide todo y quiera volver a mirar. ¿Cuántas personas utilizan un aparatito aquí en la oreja para poder escuchar bien? Porque tienen problemas con el oído. La oreja es la parte del cuerpo, el oído es el sentido. Bueno, pues dedicado a ellos, que yo en algún momento también lo utilicé, tendré que utilizarlo, pero luego no me gusta, me fastidia. Y me cansa el aparatito. Y entonces va dedicado este aparatito para oír. Dice así: el aparatito que sirve para oír. El aparatito que sirve para oír no sirve, no sirve. Por más que intento, no puedo escuchar mi voz llamándote. Quizá por eso no estás junto a mí. Caída. Me he caído una vez más. He roto mis lentes, mi pantalón, mi orgullo. He roto el que fui. Para terminar, un poema que se llama Cuarto de los Tiliches. Esos cuartos donde metemos todas las cosas que ya no queremos, que les llamamos tiliches. En el cuarto de los tiliches tengo cosas que he olvidado. No sé realmente por qué no me meto yo también, de una vez por todas y para siempre, en ese maldito cuarto de los tiliches. Y bueno, pues espero que haya sido de tu agrado escuchar estos poemas. Recuerda, el libro se llama Los Años, es de la colección Letra Capital. De la editorial, Letra Capital, del Fondo de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Te agradezco mucho, espero que a partir de ahora de este programa pues puedas distinguir con mayor claridad la diferencia de los términos que refieren a una persona con mayor edad: anciano, viejo, senil, senador, etc. Nos vemos en una siguiente edición y recuerda que los programas de La Palabra en Punto los puedes también buscar en YouTube. Pones en un buscador La Palabra en Punto RTQ y los vas a encontrar. Igual te recomiendo mi programa Martín Hurtado en YouTube. Y te espero en una siguiente edición, aquí en La Palabra en Punto. Hasta entonces.